Pedimos a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Un reto extraordinario. Reto es un desafío o provocación. Todo reto implica una tarea que pone a prueba nuestras capacidades porque nos confronta con algo que está por encima de lo rutinario, de lo común. Hacer lo mismo de siempre, aquello a la cual estamos acostumbrados, no es un reto. Por ejemplo, comer, beber, dormir, descansar, no son un reto. Tampoco es un reto hacer lo que es fácil, por la sencilla razón de que no demanda de nosotros ningún esfuerzo especial. Por ejemplo, bajar no es un reto. Subir, sí. Ser mediocre no es un reto. Ser excelente, sí. Pecar no es un reto. Vivir en santidad, sí. Vivir una vida apática no es un reto. Servir intensamente a Dios, sí. Dejarse arrastrar por la corriente no es un reto. Nadar contra ella, sí. Ser ignorante intencionalmente no es un reto. Educarse, sí. Ser un cristiano promedio no es un reto. Ser un cristiano distinguido, sí. Hablar por hablar no es un reto. Controlar la boca, sí. Extraordinario significa algo fuera de lo común. La vida cristiana es así, fuera de lo ordinario. Ser cristiano es vivir en la excelencia, en un plano superior. El apóstol Pablo era un hombre que pensaba en grande, hablaba en grande, actuaba en grande, aceptó con firme determinación los retos extraordinarios que implicaba la vida cristiana. Por ejemplo, Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Romanos capítulo 8, en el versículo 37, nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y en Romanos capítulo 8, en el verso 35, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Prueba de que Pablo pensaba en grande son sus cartas. Una prueba de que hablaba en grande son sus sermones. Y una prueba de que hablaba en grande es su extraordinaria obra misionera. En este versículo, el reto que nos lanza el apóstol nos dice, sed pues imitadores de Dios. En el versículo anterior, el apóstol dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. De manera que Pablo toma como ejemplo a Dios de cómo debe ser el cristiano. ¿Cuál es el ejemplo que tú has tomado para tu vida en la vida cristiana? ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando un ejemplo, pero un ejemplo defectuoso, o un ejemplo que no es el ejemplo correcto para seguir? Tenemos que seguir el ejemplo original para vivir la vida cristiana, y ese ejemplo original es Dios. Dios es el ejemplo a seguir, no ninguna persona humana, sino Dios es nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana. Se dice que en una ocasión los hermanos en una iglesia estaban construyendo el templo y se pusieron ellos a prepararse para poder techar el templo. Necesitaban determinada cantidad de vigas, de manera que el hermano encargado de la construcción por alguna razón no iba a poder estar, pero él midió una viga y entonces la cortó exactamente de la medida y dimensión que ellos necesitaban, y les dijo, todas las vigas tienen que ser cortadas de la misma medida.
les dejé esta viga para que con esta puedan cortar las demás vigas. Lo que ellos hicieron fue que tomaron la viga que él les dejó con la medida correcta y entonces la colocaron, la midieron y cortaron. Pero para la siguiente medida, ellos dejaron la que les había dejado, tomaron la que ellos habían cortado y cortaron otra. Dejaban esa y usaban la otra. Y así fueron cortando todas las vigas. El resultado es que cuando el hermano quiso poner, habían quedado inservibles, porque había la final, le faltaba 1 metro, le faltaban 3 pies, sencillamente porque no usaron el modelo original. Por eso es que la vida cristiana ha decaído, porque no estamos tomando como ejemplo el ejemplo que debemos de tomar. Nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana es Dios, a quien tengo que imitar. No es a un hombre, a un personaje, sino es Dios al que tengo que imitar. Él es a quien yo tengo que imitar. Dios es el modelo que uno debe de imitar. Dios es la estatura que uno debe de tener espiritualmente. Dios es el blanco hacia el cual debo de dirigirme. Si yo me dirijo a ese blanco, voy a estar en lo correcto. Pablo el apóstol estaba exhortando, esta exhortación no era una simple teoría de parte suya, no, sino que era un estilo de vida que él practicaba. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Quiere decir, no solamente le lanzó el reto a la iglesia de imitar a Dios, sino que él mismo estaba imitando a Dios. ¿Qué quiere decir? Él lo vivió en forma práctica. Su modelo para la vida cristiana era Dios. El mismo Señor se presentó como un ejemplo a los discípulos que deberían de imitar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 15, el Señor dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él nos dejó un ejemplo para seguir. Entonces sigue el ejemplo que el Señor te ha dejado. ¿Cuántas veces hacemos las cosas porque vemos que otro las hace y creemos que eso es correcto? Si queremos hacer las cosas de la manera correcta, perfecta, como Dios espera, es siguiendo el modelo que es Dios, siguiendo el ejemplo que Cristo nos ha dejado a nosotros. Sigue el ejemplo, imita a Cristo. La misma verdad se encuentra en la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien lo que dicen estas palabras que da el apóstol: hasta que todos tenemos que dar la medida, todos tenemos que dar la estatura en la vida cristiana. ¿Hasta qué medida tenemos que llegar? A un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que tengo que compararme, pero con Cristo. ¿Cuántas veces nos comparamos, pero con alguien? Y eso hace que disminuya nuestro crecimiento. Hacemos lo que el fariseo: nos comparamos, pero nos comparamos con el peor hombre que va a la iglesia. Se comparó con el pecador, y cuando se comparó, se felicitó porque él era mucho mejor que aquel hombre pecador. Oiga, la palabra del Señor nos dice que el profeta Isaías, cuando entró al templo y tuvo una visión de Dios, dice que cuando vio la grandeza, la majestad de Dios, él dijo: ay de mí que soy muerto. ¿Qué quiere decir? Que al ver el contraste de su vida con la majestad de Dios, se dio cuenta de que estaba muy lejos de ser lo que Dios quería que fuera. Cuando tú te comparas con Dios
entonces te das cuenta de lo lejos que estás de la medida, de dar la medida que Dios quiere. Por eso tenemos que imitarlo a Él, esforzarnos para ser como nuestro Señor, como nuestro Dios. Consciente o inconscientemente, somos lo que somos porque seguimos el ejemplo de alguien que influyó en nosotros para bien o para mal. Hermano, en esta vida siempre estamos nosotros buscando ejemplos de personas que influyen en nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal. Depende del ejemplo que nosotros tomemos, eso es lo que nosotros vamos a seguir. Y ese ejemplo va a influir para bien o va a influir para mal. Sin darnos cuenta, hablamos, actuamos, vestimos, tenemos los mismos gustos de personas que nos han impresionado. Estas personas se convierten en nuestros héroes y determinan nuestra conducta. Oiga, sobre todo los jóvenes. Hoy en la actualidad todos los jóvenes, ¿por qué se visten de esa manera? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué piensan de esa manera? Sencillamente porque se ven influenciados por alguien que influenció su vida y de una manera consciente o inconsciente se quieren parecer a él. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado en quién fijamos nuestra atención. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestra mirada está puesta en Él, procuraremos ser como Él es. Lo imitaremos a Él como Él es. Hermano, a quien debes imitar es al Señor. Pablo deseaba que Dios fuera el héroe del creyente. Oiga, nuestro héroe debe ser Dios y tenemos que procurar ser como nuestro Dios. Es decir, hablar como Dios habla, pensar como el Señor piensa, hacer las cosas de la manera que Dios desea que nosotros las hagamos. Así es como nosotros debemos de actuar. El apóstol pudo haber escrito, sed imitadores de Abraham en su obediencia y en su fe. Sed imitadores de Moisés en su humildad, en su paciencia. Sed imitadores de Elías en su celo por Dios, en sus actos milagrosos. Pero no escribió a ningún modelo humano. Mencionó a Dios como el ejemplo máximo del cristiano, de manera que es nuestro Dios a quien debemos tomar como ejemplo. Dice Pablo, sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. ¿En qué? ¿En qué voy a ser imitador de Dios? ¿En qué voy a imitar a Dios? Ciertamente que no es en sus atributos intransferibles como omnisciente, omnipresente, omnipotente. Son atributos de Dios que son intransferibles. Pero definitivamente hay algunas cosas muy esenciales que Dios quiere que lo imitemos. Podemos imitarlo en el amor. La Escritura dice que Dios es amor. Y el que no ama dice que no ha conocido a Dios. Quiere decir que cuando amamos, entonces nos identificamos que hemos nosotros conocido a Dios, porque Él es amor. La palabra del Señor en Romanos capítulo 5, en el verso 5 nos dice lo siguiente: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que el amor de Dios se derramó en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que estamos capacitados para amar con la misma clase de amor con que el Señor nos amó a nosotros. En el texto que se escogió para este mensaje, Pablo dice a los efesios y a todos los creyentes, en el versículo primero y versículo 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. De la misma manera como el Señor nos amó, de la misma forma como Cristo nos amó,
debemos nosotros de amar. Quiere decir que si hay algo que el creyente tiene que mostrar, algo que el creyente tiene que expresar, es el amor de Dios, es el amor del Señor. La virtud divina que más debemos procurar los hijos de Dios es el amor. Esa es la virtud divina que por sobre todas las cosas debemos nosotros de procurar. La palabra del Señor nos dice la palabra del Señor, ¿de qué nos sirve? Dice tener todo el conocimiento, toda la ciencia. ¿De qué nos sirve? Dice hablar en lenguas. Dice que si hablamos en nuevas lenguas, dice, pero no tenemos amor, somos como metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Es decir, como algo que hace ruido, pero que realmente no tiene el efecto que debiera de tener. Hermano, ninguno de los dones, ni nada de lo que nosotros hagamos, Pablo nos dice que pierde su valor cuando no amamos. ¿Qué quiere decir? Que no debemos procurar los dones, que no debemos procurar hablar en lenguas. Lo que Pablo está diciendo, que toda esa manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestra vida y a través de nosotros debe de ser expresada a través del amor. Quiere decir que el amor es una evidencia de madurez espiritual. Por eso nosotros debemos de manifestar amor. ¿En qué otra cosa podemos imitar a Dios? ¿En qué otra cosa debemos imitar a Dios? Perfección. Perfección. No la perfección absoluta que solamente Dios posee. Porque absolutamente perfecto solamente es Dios. Es el único absolutamente perfecto. Sino adquiriendo todas las virtudes que Él desea que tengamos. Ser perfecto es poseer lo que Dios desea que haya en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios desea que haya en nosotros. En Mateo capítulo 5, en el versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Como quién tenemos que ser? Como nuestro Dios. ¿A quién tenemos que imitar? A nuestro Dios. Y como es nuestro Dios, dice perfecto. ¿Qué es perfecto? ¿Qué es lo que podemos entender por perfecto? Perfecto es aquello que cumple con el fin para lo cual ha sido designado. La perfección de lo que nos dice la Escritura no es una perfección absoluta, sino una perfección relativa. Es decir, relativamente perfecto. Quiere decir, perfecto quiere decir completo. Que en Dios nosotros seamos completos. Que nuestra vida completa, que nuestra vida cristiana esté completa. Que no nos falte nada. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. El cristiano no debe de pensar: ¿qué tan imperfecto puedo ser y seguir siendo cristiano? Oiga, porque a veces la manera en que pensamos: ¿qué tan imperfecto puedo ser yo pero todavía seguir siendo cristiano? En otras palabras, ¿qué tan imperfecto y qué tan débil puedo ser pero seguir siendo salvo? Que no pierda la salvación. En otras palabras, pensando en el mínimo que nosotros podemos tener y todavía tener la seguridad de la salvación, de seguir siendo cristiano. Sino nuestra manera de pensar debiera ser: ¿qué tanto puedo parecerme a Dios? ¿Qué tanto me parezco a Dios? Oiga, ¿qué tanto me asemejo a mi Dios, a mi Señor? No qué tan débil soy, no qué tan imperfecto soy, sino qué tanto me parezco a Dios. ¿Estaremos nosotros reflejando a Dios? El reflejo de nuestro Dios. Oiga, ¿cuántas veces nosotros vamos a una persona y nos recuerda a alguien? Y le decimos: oye, ¿te pareces mucho a esta persona? O a veces dice: esta persona se asemeja, se parece mucho a esta otra, por la manera en que se viste, por la manera en que habla, por la manera en que piensa, por la forma en que hace las cosas. Ese tiene mucha similitud, se parece. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Dios? ¿Qué tanta es nuestra similitud con nuestro Señor, con Cristo, con nuestro Dios? ¿Qué tanto es el parecido, la similitud? ¿Estará la gente al vernos viendo una expresión de Dios?
¿Estará viendo una expresión del Señor? Oiga, ¿qué es lo que está viendo la gente cuando nos ve? Ve que realmente nosotros nos estamos pareciendo a Dios. Nos parecemos cada vez más al Señor. En otras palabras, la gente tiene que ver a Dios a través de nosotros. Es la manera en que la gente puede ver a Dios. Lo va a ver, pero a través de tu vida, a través de la manera en que hablas, a través de la manera en que te conduces, a través de la manera en que tú estás actuando. Ellos van a ver a Dios. ¿Qué tanto ven a Dios? Ningún creyente debe de acostumbrarse a sus defectos, a sus debilidades, a sus errores. Oiga, ¿cuántas veces nos hemos acostumbrado a nuestras debilidades, a nuestros defectos? Ay, es que yo soy muy débil, pastor. Es que soy tan débil. Y pues no puedo vencer esa debilidad. Hermanos, no hay debilidad que no pueda ser vencida con el poder de Dios. Oiga, porque la fortaleza para vencer no está en mí, está en el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Es el que me da la fortaleza para vencer mis debilidades, mis flaquezas, para liberarme de todos mis errores. No puedo acostumbrarme a mis defectos. Si hay algo que el Señor puede hacer, es transformar nuestra vida, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de ser, la manera en que actuamos. Él tiene el poder de transformarnos. Ah, pastor, pero es que yo le pido al Señor todos los días que me cambie, que me transforme, y no me cambia. Yo sigo igual, sigo teniendo la misma debilidad, sigo teniendo el mismo defecto, sigo haciendo las cosas igual. Dios no te va a cambiar si tú no deseas cambiar. Dios cambia al que quiere ser cambiado, al que desea cambiar. Lo oramos y le pedimos a Dios que Él nos transforme, que Él nos cambie, pero hacemos todo lo que está de nuestra parte para que ese cambio suceda, para que ese cambio se produzca en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa que honre y que agrade al Señor. Dios tiene que ser nuestro modelo. Tenemos que parecernos a Él. ¿En qué otra cosa podemos nosotros imitar a nuestro Señor? En santidad. El apóstol Pedro nos dice a todos los creyentes, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, del verso 14 al verso 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dice: ya no te conformes a la vida antigua, a la vida que llevabas en el pecado, a la vida que vivías en el pecado, en el mundo, cuando estabas en ignorancia de las cosas de Dios, cuando estabas en ignorancia del Evangelio. Ahora ya no eres un ignorante, sino que ahora tienes que ser santo como aquel que te ha llamado. Tienes que ser santo como Dios en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir, todo lo que pienso, en todo lo que hablo, en todo lo que hago, en la manera en que camino, en todo tengo que vivir una vida de santidad, porque eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que honra a Dios. Y finalmente termina diciendo: sed santos porque yo soy santo. Que seamos como Él es, viviendo en santidad. El único evangelio que conocen los inconversos es tu vida. Es el único evangelio que ellos conocen, es tu vida. Ellos te están observando a ti, ellos te están viendo a ti, de manera que predicamos, testificamos, no solamente con nuestra boca, con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, en la manera en que nosotros nos conducimos. En otras palabras, dice Pablo, somos cartas leídas, es decir, una carta abierta, que todo el mundo está viendo, que todo el mundo la está leyendo. Es decir, ellos están observando tu vida. A veces no nos damos cuenta, ni siquiera a veces meditamos ni pensamos en ello, pero nos están observando. Están observando si verdaderamente tú eres un creyente genuino, si verdaderamente tu fe es genuina, si verdaderamente vives de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que crees.
De manera que el evangelio que ellos ven y que conocen es tu vida, es nuestra conducta, es nuestro testimonio. Ellos no saben nada de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Apocalipsis, pero conocen lo que hacemos, lo que decimos, y en ocasiones hasta nuestras intenciones conocen. Por eso nosotros debemos de vivir en santidad delante del Señor. Debemos de vivir una vida de santidad. ¿En qué otra cosa podemos imitar a nuestro Dios? Perdón. En perdonar. De la manera, dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera como Cristo te perdonó, en la misma forma en que fuiste perdonado, así también tienes que perdonar. Cuando no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, nos olvidamos de lo que Dios nos perdonó. Oiga, ¿cuántas veces nuestros hermanos nos han ofendido, nos ofenden, nos sentimos heridos por la ofensa que nos hicieron y nosotros guardamos rencor en nuestro corazón? No lo perdonamos, porque nos sentimos heridos y de alguna manera estamos buscando el tiempo, el momento, la oportunidad en que podamos desquitarnos, en que podamos vengarnos y podamos hacer uso de todo nuestro rencor para lastimarlo, porque no lo hemos perdonado. No lo hemos perdonado, pero la Escritura dice que de la manera en que Él nos perdonó, debemos nosotros de perdonar. ¿A quiénes? A nuestros hermanos. Las ofensas que ellos nos cometen, las heridas que ellos cometen, de la misma manera como Dios nos perdonó. Al no hacerlo se nos olvida cuánto hemos ofendido a Dios en nuestra vida, cuánto nosotros hemos faltado delante del Señor, y el Señor nos ha extendido su perdón. El Señor nos ha perdonado todo el mal que nosotros hemos hecho en nuestra vida, toda la terrible deuda de nuestros pecados. El Señor contó una parábola referente al perdón, la cual habla de un siervo malvado a quien el rey le perdonó una deuda de 10,000 talentos. Oiga, estaba pero hundido en deudas, estaba enterrado en deudas. Fíjese la cantidad tan enorme que le debía, 10,000 talentos. Pero sin embargo, el rey le perdonó la deuda. Sin embargo, aquel consiervo salió de la presencia del rey, se encontró con otro consiervo que le debía, que tenía una deuda con él y le debía 100 denarios y no le quiso perdonar la deuda. Dice que lo tomó del cuello y comenzó a ahorcarlo. Oiga, cuando lo vio, acababa de salir de la presencia del rey, acababa de ser perdonado, salió y se encuentra a su hermano que le debía una pequeña deuda de 100 denarios, y entonces él lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes, págame lo que me debes, ten paciencia conmigo, yo te la voy a pagar, te voy a pagar la deuda. Fue y le echó a la cárcel. No lo quiso perdonar. Sus consiervos fueron y le contaron al rey lo que él había hecho con su consiervo. Pero veamos una perspectiva antes de llegar a donde queremos llegar. Dice la Escritura que a él se le perdonó 10,000 talentos. Hermano, un talento era el sueldo de 17 años. Un talento. En otras palabras, para poder pagar un talento tenía que trabajar 17 años sin tomar absolutamente nada. Era 17. Pero él le debía no un talento, le debía 10,000 talentos. Multiplicados por 17, si usted es buen matemático,
170,000 años de trabajo. ¿Cuándo se los podría pagar? Nunca. Nunca. Oiga, él le dijo al rey: espérame, ten misericordia, yo te lo voy a pagar. ¿Cuándo? 170,000 años para poderle pagar aquella deuda. En otras palabras, su deuda era impagable. No había manera de poderla pagar. La única manera de liberarse de la deuda fue que el rey se la perdonó. Fue movido a misericordia y le perdonó aquella deuda. Pero salió de ahí y se encontró a su consiervo que le debía 100 denarios, que era el sueldo de un año. ¿Qué era aquella deuda de un año comparada con 170,000 años? Nada. Nada, pero él no lo quiso perdonar. Oiga, no quiso perdonarlo. Oiga, nosotros de igual manera estábamos completamente endeudados con Dios. La deuda que nosotros teníamos con nuestro Dios era una deuda impagable. Pero esa deuda que teníamos con Dios, Dios la perdonó. Dios nos perdonó en Cristo. Y de la misma manera como Él nos perdonó en Cristo, debemos perdonar la deuda que tienen nuestros hermanos con nosotros. ¿Qué son las ofensas de nuestros hermanos comparado con la tremenda ofensa que habíamos cometido ante Dios? Por eso el Señor dice que nosotros debemos de perdonar, de imitarlo. El cristiano, por lo tanto, es uno que se caracteriza porque sabe perdonar y recibir perdón. El inconverso ni pide perdón ni quiere perdonar. Una de las experiencias más saludables de la vida cristiana es la reconciliación por medio del perdón. Oye, es una experiencia tan saludable, la reconciliación por medio del perdón. Hermano, cuando una persona no perdona, ese odio que guarda en su corazón, lo está destruyendo. Está destruyendo su vida. Es una emoción negativa que enferma a la persona, que destruye su salud física, lo destruye, lo llena de amargura, y eso va destruyendo su vida, va destruyendo su salud. Hermano, lo he mencionado yo de esta manera lo ilustro, que cuando nosotros no queremos perdonar, le picamos a un botón que se llama autodestrucción. Pensamos que al no perdonar estamos vengándonos y causándole daño a la otra persona, sin saber que nosotros somos los primeros que nos estamos destruyendo con el odio que albergamos en nuestro corazón. De manera que cuando nosotros perdonamos a alguien, lo soltamos, lo liberamos, pero al mismo tiempo que lo sueltas y lo liberas, Dios libera tu propia vida. Tu propia vida es liberada. Oiga, por eso es que es una dulzura cuando nosotros nos reconciliamos. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, sintió la bendición de ser perdonado. Que el padre experimentó la bendición de perdonar. Dios no perdona a quien no perdone a su hermano. Dios no perdona al que no perdone a su hermano. La escritura nos dice que cuando el rey supo, lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné, ¿no deberías de haber hecho tú lo mismo con él? Dijo: entrégalo a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que pague todo lo que debe. En otras palabras, nunca va a salir de ahí. No hay manera de pagar. ¿Qué quiere decir? La misma falta de perdón lo aprisionó, lo metió en una prisión. Hermano, él metió en la prisión a su compañero, a su consiervo, por aquella deuda que tenía. Pero esa misma falta de perdón lo aprisionó a él,
lo hizo que él estuviera en la cárcel, quedara en la cárcel. Por eso el Señor dice, si no perdonas, no serás perdonado. Quiere decir, al no perdonar, destruimos la capacidad que tenemos de recibir perdón nosotros. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que perdonar. La falta de perdón es un abismo que distancia. El perdón es un puente que une. La falta de perdón es amargura para el alma. El perdón la endulza. La falta de perdón endurece los sentimientos. El perdón los ablanda. Quien no perdona anda enojado. Oiga, cuántas personas, yo no sé si a lo mejor por eso andan así. Oiga, hay personas que todo el tiempo andan enojadas. Oiga, hay veces que la gente se pregunta, oiga, ¿este alguna vez se va a reír? Oiga, ¿este alguna vez anda feliz, anda contento? Porque siempre lo vemos con una cara de enojado. Oiga, siempre anda furioso. Oiga, el que no perdona siempre anda enojado. Pero el que perdona, oiga, siempre anda bien contento. Siempre anda bien feliz porque hasta libre le cargas. Quien no perdona será condenado. El que perdona irá al cielo. Por eso más vale perdonar. ¿Estás dispuesto a enfrentar este desafío? ¿Estás dispuesto a enfrentar este reto? ¿Estás dispuesto a ser un verdadero imitador de Dios? Imitarlo al Señor en todo esto que hemos mencionado. ¿Estás dispuesto a abrazar este reto para tu vida cristiana y vivir de esta manera que es como Dios desea? Yo te invito en esta hora a venir aquí a este altar y decirle, Señor, ayúdame, quiero ser como tú. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Oiga, hay un canto que dice, Señor, quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Oiga, y en ese canto dice el cantante, porque tengo unos ojitos que me están viendo. Tengo allá a mi hijo que me está viendo y quiere ser como yo. Por eso yo quiero ser como tú. Hermano, ¿quién quiere ser como el Señor? ¿Quién quiere decirle, Señor, yo quiero ser como tú, Señor? Yo quiero imitarte a ti. Aquí estoy ante tu altar. Aquí estoy delante de tu presencia, rogándote que me ayudes para vivir una vida que te agrade y te honre. Una vida semejante a ti, Señor. Oremos al Señor, hermanos, en esta hora.